Buenos días, alumnos del sexto grado de Educación Primaria del Colegio San Martín. Qué bueno poder contactarnos nuevamente a través de este medio. No es el medio que esperábamos, pero dadas las circunstancias, por ahora va a ser el que vamos a utilizar para poder avanzar en algunos contenidos que teníamos planificado para este año, ¿no? Eh, Solamente espero que se estén cuidando bastante, que estén siguiendo las instrucciones que nos ha del gobierno para poder acortar este periodo de estar mucho tiempo en la casa y que pronto podamos encontrarnos en el colegio para poder aprender, compartir, discutir de algunos de los temas que nos toca ver este año. Bien, entonces, mencionando eso, vamos a pasar a trabajar el tema que nos toca el día de hoy. Entonces, el tema que vamos a relacionar está pues dirigido al nivel primaria, el curso, como ustedes ya saben, Ciencia y Ambiente. El grado que vamos a desarrollar es sexto grado en las secciones A, B y C. Y les recuerdo mi nombre para los que se han olvidado o para los que son nuevos, ¿no? Carlos Maguiña, con el que van a llevar este curso durante este año. Nuestro tema principal o nuestro tema inicial es el origen de la vida, ¿no? El origen de la vida, digamos, esa necesidad, esa, digamos, urgencia de saber cómo es que se origina la vida. Un tema que, pues, que ha estado todo el tiempo ahí generando controversias, ¿no? Entre los hombres que van investigando poco a poco. Hoy, con las diferentes teorías que se han generado, digamos que esta necesidad de conocer ya se ha ido atenuando poco a poco. Básicamente con los descubrimientos del señor Darwin, ¿no? Que ha hablado de la evolución de los seres vivos, digamos que muchas de las dudas que se tenían antes sobre cómo se originó la vida ya se han eliminado. Sin embargo, ahora ya no estamos tan preocupados por dónde o cuándo se originó la vida, sino del cómo se originó la vida. Y para eso vamos a poder revisar algunas teorías que tratan justamente de explicar estos procesos. Parece lógico, pues, ya que estamos pues en un curso de ciencia, que el tema lo tratemos justamente desde el punto de vista biológico, ¿no? Sin embargo, muchos pensadores, muchos investigadores y científicos y filósofos, ¿no? Cuando hablan justamente del origen de los seres vivos, mencionan que no necesariamente este problema es de origen biológico, ¿no? Ellos aducen que no puede ser biológico porque en ese momento no había seres vivos y bueno, pues parece bastante, digamos, acertado, ¿no? Sin embargo, dice, el problema del origen de los seres vivos es más un problema de tipo astronómico, geofísico, fotoquímico y físico-químico. Y bueno, vamos a tratar de enfocar justamente las teorías desde esos puntos de la manera más comprensible posible para ustedes y para todos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la vida? Vamos a ver entonces que el concepto de vida es un concepto que no está definido, ¿no? O sea, es muy difícil, muy complicado entrar en una conversación hablando pues de vida, ¿no? Básicamente nosotros hablamos de seres vivos. Y cuando decimos un ser vivo, estamos hablando de seres que tienen vida. Y la vida lo vamos a definir o lo vamos a entender como un conjunto de funciones que les permiten a un organismo, ¿no?, cumplir un ciclo determinado en el tiempo. Entonces, un ser vivo podría ser un ser que respira, un ser que elimina desechos, un ser que tiene metabolismo, un ser que evoluciona. Bien. Sin embargo, cuando enfocamos o cuando abordamos el tema de vida tal y cual, esa es una línea entre lo vivo y lo no vivo, es una línea que se mueve dependiendo de la persona y del enfoque que se le dé. Podemos ver el caso de los virus, por ejemplo, ¿no? Los virus, por sí solos, no tienen un metabolismo, por lo tanto no se podría considerar como seres vivos. Sin embargo, una vez que han infectado una célula, ostentan ciertas funciones propias de los seres vivos. Es un tema bastante interesante que lo vamos a ver en su debido momento. Ahora, ¿cómo se originaron los seres vivos? ¿No?
Básicamente, y hablándolo desde el punto de vista pues científico, ¿no? Se considera que el origen de la vida puede entrar dentro de dos categorías básicas. Primero, los seres vivos se originaron de una forma espontánea a partir de la materia inerte, o bien los seres vivos han existido siempre en el universo y siempre van a existir. Esas son las dos cuestiones que se tienen que ver justamente cuando se habla de los seres vivos. Ahora, una de las teorías más difundidas por mucho tiempo, ¿no? Es el de la generación espontánea, ¿no? Eh, la generación espontánea es una teoría pues muy antigua, ¿no? Básicamente desde que se empezó a hacer la observación de la naturaleza, estamos hablando desde que, por ejemplo, los filósofos griegos empezaron a observar y a tomar algunas conclusiones, como por ejemplo Aristóteles, ¿no? Ya se hablaba pues, y ya se pensaba, ¿no? Estamos hablando de hace 1000 años o un poco más, que la vida podía generarse espontáneamente a partir de materia no viviente, ¿no? Se creía, por ejemplo, que los gusanos, ¿no? Podrían generarse a partir del agua, o de la fruta, o de la carne que esté en proceso de descomposición, ¿no? Tenemos que recordar, por ejemplo, a Van Helmont, ¿no? Es un científico de hace más de un milenio, ¿no? Que justamente daba recetas para poder producir ratones espontáneamente. Este señor agarraba y le decía que si tú querías, por ejemplo, generar un ratón, ¿no? En tu casa, tenías que emplear un puñado de granos de trigo o de algún otro grano de alimento, ¿no? Envolverlo en camisas sucias o en telas sucias, ¿no? Y disponer de un recipiente, ¿no? Oscuro. Y que en unos días podías observar que había pues la aparición del ratón, ¿no? En aquellas épocas también las personas pensaban que las moscas, por ejemplo, se originaban a partir de la carne que se encontraba en descomposición. Eh, para poder justamente desacreditar y demostrar que la generación espontánea no existe, ¿no? En 1668, Redi, un médico italiano, llevó una serie de experimentos en las cuales demostró que justamente las moscas no se generaban de manera espontánea, ¿no? Moscas, gusanos, no se podían generar de manera espontánea. Aplicó básicamente los pasos del método científico y de esa manera demostró que lo que se generaba, los llamados gusanos que se generaban, eran pues las larvas de las moscas, ¿no? Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, podemos ver acá un frasco número 1, frasco número 2 y un frasco número 3, ¿no? ¿Qué hizo Reddy? ¿No? Reddy ya le había mencionado muchas veces que si ponían un poco de carne en un frasco, entonces él iba a poder obtener en unos días gusanitos de la carne, ¿no? Que estos se iban a generar espontáneamente. Entonces Reddy me agarró y puso, por ejemplo, un frasco abierto donde colocó un pedazo de carne, puso un frasco y le puso en lugar de tapa, le puso una gasa, y en el tercer frasco puso pues la tapa, ¿no? Cerrado herméticamente. Lo dejó expuesto al medio ambiente, ¿no? Y después de unos días pudo él evaluar que, por ejemplo, en el frasco que estaba abierto aparecían algunos gusanitos en la carne. En el frasco que había estado cerrado con gasa no aparecían gusanitos, y en el frasco que estaba cerrado tampoco aparecían gusanitos. Entonces, él demostró que eran las moscas las que habían entrado en el frasco y habían puesto los gusanos, que al final terminaron siendo las larvas, ¿no? No eran otras cosas. Y en los frascos que no habían permitido el ingreso de las moscas, entonces no se había generado esos gusanitos, y por lo tanto, pues, él pudo demostrar que la generación espontánea no se podía ir. ¿Bien? Ahora, bien, pasamos. La generación espontánea en microorganismos. Ya se había demostrado, ¿no? Que no se podía generar moscas, no se podía generar ratones, no se podía generar ranas, ¿no? Sapos,
espontáneamente de materia orgánica o materia inerte. Sin embargo, el descubrimiento de parte de Anton Leeuwenhoek de los microorganismos, utilizando justamente los primeros microscopios, actualizó nuevamente el problema. Leeuwenhoek, cuando hacía sus experimentos, cuando hacía sus observaciones, sacaba pues muestras de agua de diferentes lugares, ¿no? Y el agua, al ponerla en el microscopio, ¿no?, nos permitía ver gran cantidad de microorganismos. Entonces, las personas empezaron a creer que, si bien es cierto, la generación espontánea era imposible en organismos complejos, grandes, ¿no?, como moscas, ratones, sí era posible en microorganismos más pequeños y más sencillos. Bien. Esto también tuvo que pasar pues todo un proceso de verificación, de ensayo y error, hasta que se rechazó justamente eso. ¿Quiénes fueron los que se encargaron de hacer la demostración de que no había una generación espontánea de microorganismos? Fueron Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a ver, en el caso de Spallanzani, ¿no?, él utilizó muestras, ¿no?, nutritivas, era un caldo, podría ser un caldo pues de carne, ¿no?, y dejó un frasco con la boca abierta y puso otro frasco con la boca cerrada, ¿no? Demostró que en el frasco con la boca abierta había un enturbecimiento del líquido, ¿no?, lo que significaba la presencia de microorganismos, y demostró que en el frasco con la boca cerrada no había ese enturbecimiento, seguía pues cristalino el líquido, y por lo tanto mencionaron que no había habido crecimiento de microorganismos. Tuvo varias observaciones este experimento, ¿no? Primero dijeron que al someter, ¿no?, al calor, que había destruido justamente la energía vital, ¿no? Pero si vemos en este primer experimento, al final había una generación de microorganismos. Dijeron también que el haber colocado el tapón, ¿no?, en el frasco, había impedido que esa fuerza vital que se encontraba pues en el ambiente, en el aire, pudiera entrar, y por eso no había generación espontánea. Entonces, hasta ahí quedó el experimento del señor Lázaro, y fue Luis Pasteur el que diseñó ya justamente un procedimiento, ¿no?, para poder replicar, digamos, esto con algunas modificaciones. Usó frascos también, ¿no?, de laboratorio, pero en lugar de usar los frascos con un cuello recto, utilizó los frascos que tenían un cuello de cisne, curvo. Esterilizó pues los líquidos, ¿no?, y lo dejó abierto, ¿no?, dejó abierto la entrada al frasco, pero colocó los frascos en dos posiciones. Un frasco que estaba pues de manera vertical y el otro estaba inclinado. El frasco de manera vertical no permitía, ¿no?, digamos, la estructura que tenía como cuello no permitía que las pequeñas esporas que había en el aire, las bacterias que estaban flotando, llegaran hasta el caldo de cultivo, y por lo tanto este caldo nunca se contaminó. Pero el frasco que estaba inclinado había dejado justamente pasar el caldo de cultivo por el cuello y fue fácilmente infectado por bacterias, y al final se enturbió. Entonces, con este experimento Pasteur logró demostrar la validez de los experimentos de Lázaro. Ahora, después de las teorías de generación espontánea, estamos hablando que ahí estábamos viendo la situación en la cual se decía que sí podía haber generación de vida a partir de materia inerte, ¿no? Existía ahí. Bueno, pues como ya se había desacreditado toda esa teoría, se empezó a buscar otras formas de explicar cómo es que había llegado o cómo había aparecido la vida en la Tierra, ¿no? Y para eso justamente apareció una teoría llamada la teoría de la panspermia, ¿no? Esta fue defendida o propuesta por el químico Justin Liebig, ¿no?, y Helmut von Helmholtz, ¿no? Esta teoría básicamente menciona que la vida se había originado fuera de nuestro planeta, en el espacio, ¿no?, en algún lugar del espacio.
y que había llegado al planeta, y aquí es donde se había justamente diversificado, ¿no? Básicamente basó su teoría en la observación de que, por ejemplo, la lava de los volcanes, que cuando está caliente, ¿no? Básicamente, no acepta ningún tipo de vida. Al enfriarse genera condiciones especiales en las cuales, si por ejemplo llegan esporas o semillas de plantas, germinan rápidamente y proliferan rápido. Entonces, él había hecho una comparación considerando pues a la Tierra, ¿no? Con un magma que se estaba enfriando, como la lava, y las semillas, las esporas, serían justamente estos microorganismos que venían del espacio. Dado que se consideraba que el origen de la vida era pues extraterrestre, a esta teoría se le llamó también la teoría cosmozoica. La teoría cosmozoica básicamente se divide en dos vertientes, ¿no? Una es la llamada litopanspermia, que establece que los microorganismos, los gérmenes, ¿no? Habían llegado a la Tierra a través de los meteoritos, ¿no? Los meteoritos que habían servido de vehículo, los habían traído de lugares muy, muy lejanos, y al impactar con la Tierra habían permitido, ¿no?, que estos microorganismos aprovechen justamente las condiciones que teníamos acá en el planeta y generaran justamente los organismos que ahora conocemos. Y la otra vertiente que tiene la panspermia es la llamada radiopanspermia, en la cual se menciona que los microorganismos, los gérmenes, habían viajado con el polvo cósmico, ¿no?, que se había generado pues, después de la creación del universo, ¿no?, y que ésta había sido movido a través de la radiación cósmica, ¿no? Esta teoría de la radiopanspermia es defendida básicamente por Arrhenius, ¿no?, que digamos que es el representante más conocido de la panspermia. Algunas observaciones que tenían era que las distancias astronómicas que había, ¿no? Por ejemplo, viajar desde Centauro, ¿no?, hasta la Tierra o hasta el Sol implicaría más o menos unos 9.000 años, ¿no? Que en realidad para los tiempos astronómicos es nada, pues es muy poquito, ¿no? Básicamente también mencionaban que la variación de temperaturas entre subidas muy altas, muy bajas, no habría permitido pues, el movimiento de esos gérmenes en el espacio, ¿no? Pero eso, igual que la litopanspermia, todas caen justamente solamente en suposiciones, ¿no? Sin embargo, actualmente cada vez que se hace un estudio de meteoritos, se empieza a buscar que hayan algunos restos de tipo orgánico en estos, y se ha ido comprobando con el tiempo que justamente nos están llegando meteoritos, no se sabe dónde, pero que están trayendo materia orgánica, aminoácidos sencillos. En el año de 1920 tenemos que mencionar a Alexander Oparin. Alexander Oparin propuso justamente lo que se conoce como la teoría de Oparin, y él menciona que hay un proceso de evolución química o la llamada quimiosíntesis, ¿no? Su teoría se divide en dos etapas. Primero lo que sería la evolución química y segundo lo que sería la evolución biológica. En la evolución química, Oparin menciona pues que en la atmósfera terrestre, carente de oxígeno, había pues algunas sustancias, ¿no?, como por ejemplo el metano, ¿no?, agua, ¿no?, y otras moléculas que normalmente son muy estables, que no son reactivas, ¿no?, y que se puede observar actualmente en otros planetas de nuestro sistema como Júpiter y Saturno. Pero menciona, ¿no?, que dadas las condiciones singulares que tenía la Tierra, ¿no?, electricidad, mucho calor, mucho frío, gran cantidad de gases, ¿no?, en algún momento estos pudieron haber interactuado y generado pues moléculas, como por ejemplo sería en el caso del amoníaco, ¿no?, que es lo que estamos viendo acá, o en el caso pues de polisacáridos, ¿no?, azúcares, ¿no? Se menciona acá que todas estas moléculas estuvieron en algún momento juntas y permitieron que se generen esta molécula orgánica. Y la segunda etapa es la etapa de la evolución biológica, ¿no? En la evolución biológica, ya Oparin menciona que una vez que se habían generado estos aminoácidos, estos carbohidratos,
Estos poco a poco van interaccionando entre ellos, ¿no? Ya que se encontraban pues pequeños charcos de agua, ¿no? Llamados los coacervados, o también llamados los caldos nutritivos, ¿no? En los cuales se originaron las primeras células celulares, o sea, estructuras que tenían pues una membrana celular, ¿no? O una membrana de grasa similar a nuestras membranas actuales, y que poco a poco fueron adquiriendo, digamos, capacidades vitales, tales como alimentación, metabolismo, crecimiento, reproducción, evolución, etc., ¿no? Una situación bastante interesante que había quedado pues en teorías, ¿no? En teorías, había sí algunos indicios experimentales, y sin embargo, recién después de alguna investigación se pudo comprobar. Básicamente lo que hemos visto hasta ahora, nosotros podríamos ver que todo pues cae en una situación de duda, ¿no? ¿Será o no será? ¿Habrá sido así? ¿No habrá sido así? Y hay que recordar acá un refrán, un dicho, ¿no? Atribuido a George Wall, ¿no? Que dice, con el tiempo lo imposible se vuelve posible, lo posible probable, y lo probable eventualmente se vuelve cierto, ¿no? Entonces, hay que considerar que lo que se está teniendo como teorías con el tiempo, con las pruebas que van apareciendo, entonces podría ser que sea probable, ¿no? Y que nos explique de dónde apareció la vida en nuestro planeta. Stanley Miller. Stanley Miller, digamos que ha sido una de las personas, ¿no?, que ayudó, que colaboró justamente a que la teoría de la quimiosíntesis sea ahora una de las teorías que se acepta tanto como la panspermia, ¿no? Ese señor generó pues un experimento en un laboratorio, ¿no? Y utilizando pues el matraz a forma como modelo de tierra, ¿no?, donde puso los diferentes gases y sustancias que había mencionado Fabián, como el vapor de agua, como el metano, aplicándole calor, aplicándole corrientes eléctricas, pudo conseguir esta síntesis de biomoléculas orgánicas, ¿no? Prácticamente estamos hablando que se pudo generar los primeros aminoácidos, aminoácidos sencillos, pero ya es un paso. Entonces, este experimento, que normalmente, o que inicialmente se hizo pues en un laboratorio, nosotros podríamos pensar que este experimento se ha repetido miles y millones de veces en nuestro planeta, hasta que en algún momento permitió justamente la obtención de una molécula de un organismo vivo. Bien, ahora, algunas conclusiones que vamos a sacar nosotros de lo que les he comentado, ¿no? Primero, ahora actualmente ya nadie pone en discusión que no se puedan generar moléculas orgánicas, ¿no?, a partir de moléculas inorgánicas, de manera artificial bajo condiciones especiales. Vale decir entonces que lo que serían los llamados acá, bloques de construcción, ya no hay duda de que se pueden hacer de manera artificial, ¿no? Aminoácidos esenciales se pueden hacer en laboratorio. Ni siquiera se está discutiendo que estos bloques se puedan juntar para formar estructuras más grandes, más complejas. Lo que se discute y lo que no se sabe cómo explicar es cómo se generó el ensamblaje funcional. O sea, cómo una molécula hizo que otra molécula funcione de forma normal. Sabemos nosotros actualmente que en la mayoría de organismos, muchos de los trabajos vitales se hacen en presencia de una proteína con estructuras especiales llamadas enzimas. La enzima es un biocatalizador, ¿no? Va a acelerar reacciones químicas, ¿no? Va a acelerar, va a permitir que hayan estas reacciones dentro del cuerpo. ¿Cuál es el problema? Que esas enzimas son proteínas. Y para producir proteínas, nosotros necesitamos, primero, haber tenido un código genético donde está la información para la proteína. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que este ácido nucleico, podría ser ADN, ¿no?, necesita de proteínas para poder transformar más proteínas. Entonces entramos en un ciclo de dependencia y no sabemos cómo es que los dos aparecieron al mismo tiempo. Sin embargo, en el año de 1981 tenemos que pues agradecer los descubrimientos de Thomas Sech, ¿no?, que descubrió una molécula, ¿no?,
que es un ácido nucleico, es un ARN, pero que tiene actividad catalítica. ¿Sí? O sea, funciona tanto como ácido nucleico y también como proteína. ¿Bien? Le llamaron ribosinas. Nosotros lo conocemos ahora como un organelo de la célula llamado ribosoma. Y digamos que la investigación de los ribosomas ha abierto toda una línea de investigación que vamos a comentar nosotros seguramente durante este año y durante los otros 5 años que ustedes van a tener en la secundaria. Bien, por ahora esto es todo lo que les quería decir, ¿no? Espero que puedan revisar la información. Les voy a dejar en el link del video en la descripción. Les voy a dejar las diapositivas completas y también van a tener ustedes ahí un pequeño cuestionario para que puedan responder, el cual me van a remitir pues a mi WhatsApp, ¿no? Bueno, pues espero poder verlos pronto. Distanciamiento que hemos tenido a través de esta situación de salubridad a nivel mundial no se alargue tanto. Cuídense mucho y ya nos vemos pronto.